Bien, chicos. Vamos hoy a ver esta cuestión de lo que es la historia. Ya en alguna sesión anterior vimos lo que es la ciencia y entre las ciencias hablamos de que había dos objetos de estudio, tanto la materia como el hombre. Y dentro de esas ciencias que tienen como objeto al hombre están las ciencias sociales y una de ellas es la historia. Entonces la historia es una ciencia social, por lo tanto tiene un método y es importante que tenga un método para poder establecer cada una de las afirmaciones o hipótesis que puede establecer la historia. La historia es compleja, es muy difícil hacer una historia. Esto requiere de un método que es la investigación documental. Para eso hay que encontrar un registro. Decía Hegel que la historia inició con el registro, que antes del registro no puede haber historia. Eso son palabras de Hegel en un libro sobre acerca de la historia del hombre. Entonces, y ese registro nos sirve como evidencia, una especie de confirmación de lo que un historiador está diciendo o de lo que decimos acerca de la historia. Ahora, como la historia tiene por objeto al hombre, ¿sí? ¿Qué queremos saber del hombre? Es decir, a la historia, ¿qué le interesa del hombre? Aquí coloqué algunos puntos importantes, pero podríamos abarcar muchísimos más. Nos interesa la cultura. Vamos a entender la cultura como las formas de vida. ¿Qué significa eso? Significa cómo visten, qué comen, qué hacen todos los días, a dónde van, cómo está su núcleo social, cómo se forma o se estructura su núcleo social. Esas son las distintas formas de vida. Eso es la cultura. Después tenemos a la política. La política son las relaciones entre los hombres, ¿sí? Eso implica la sociedad, es decir, cómo nos relacionamos unos con otros, cómo nos relacionamos en el transporte, cómo nos relacionamos en el comercio, cómo nos relacionamos en nuestra vida cotidiana. Eso es la política. Los pequeños grupos sociales, las grandes mayorías, ¿sí? Eso es lo que a la historia le interesa del hombre, la política. La geopolítica es la relación entre estados. Ahorita, por ejemplo, se está dando la relación entre México y Argentina para fabricar la vacuna y distribuirla a todos los países de Latinoamérica, excepto Brasil. Es un acuerdo que se está teniendo con una universidad de Oxford, ¿sí? En Inglaterra, y con algunas farmacéuticas. Involucra también esta fundación de Carlos Slim, pero esa relación entre estados. La relación, por ejemplo, de México que tiene con Canadá y con Estados Unidos, la relación que Estados Unidos tiene con otros países, como Inglaterra, como Alemania. Esa es una geopolítica. Y esta geopolítica incluye las relaciones comerciales, relaciones políticas, relaciones culturales y también los conflictos que pueden derivar a guerras. Nos interesan también las lenguas, las formas de comunicación, cómo el hombre se comunica y en qué tipos de lenguas. Un ejemplo, hay aproximadamente unas 7,000 lenguas en el mundo. Hablamos de 200 países aproximadamente, 200 países nada más, con 7,000 lenguas en esos 200 países registrados. El 80% de esas lenguas están en peligro de extinción. ¿Qué significa? Que cada vez hay menos hablantes de esa lengua. En México hay un promedio de 60 lenguas, como el náhuatl, zapoteco, tomí, mixteco, mayo, ese tipo de lenguas, ¿sí? Que sirven para la comunicación. Bueno, a la historia le interesa del hombre cómo se comunica, a través de qué lenguas y cómo están estructuradas estas lenguas o qué importancia cultural tienen. La economía, que tiene que ver con los recursos naturales en todo el planeta y obviamente con la distribución de la riqueza. ¿Cuáles son los países más ricos? Parece extraño, pero los países más ricos son los que tienen menos recursos naturales, pero vamos a ver a lo largo de la historia cómo esos países que tienen gran riqueza, pues la han obtenido principalmente por colonialismo o por invasión o por convenios comerciales o por una estructura interna
Entonces, eso permite establecer cómo están esos recursos distribuidos, es decir, dónde están los recursos, pero también cómo se distribuye la riqueza. El gobierno, nos interesan las formas de poder, cómo está establecido el gobierno en los diferentes países. Parece increíble, pero todavía hay teocracias. Aquellos países que se basan en el Corán, países musulmanes, son teocráticos, es decir, todas sus leyes se basan en los escritos divinos o escritos emanados o dados por sus dioses. Tenemos otras formas de gobierno, como la monarquía, parlamentarismo, monarquía parlamentaria, la república, que es la que tenemos nosotros, puede haber una república monárquica, ¿sí? Esas son las diferentes formas de gobierno y entonces a la historia le interesa cómo son esas formas de gobierno. Las costumbres y tradiciones, los modos y actos sociales, cómo se presentan, cómo se dan esas tradiciones o esas costumbres. Por ejemplo, es una tradición que las mujeres en muchos países se vistan de blanco cuando se van a casar. Hay tradición de que no se vean el día previo a la boda, los novios, costumbres. Tenemos muchas costumbres como ir a la basílica, como poner un árbol de Navidad. Esas son costumbres y tradiciones y a la historia le interesa. Las creencias, cómo se presenta la ideología, las diferentes maneras de pensar, qué conceptos tenemos, cómo concebimos determinadas cosas en nuestro tiempo o en el pasado, el desarrollo tecnológico, el ingenio, cómo se va dando este desarrollo, la ciencia que tiene que ver con el conocimiento y así muchas otras cosas como el arte, la medicina, la ecología hoy en día, todo aquello que del hombre nos interesa a la historia. ¿Sí? Ahora, la historia está relacionada con el tiempo. Tenemos tres tiempos en la historia: el pasado, el presente y el futuro. La historia se da en el presente. ¿Y quién la hace? El historiador. Él es el que escribe la historia. ¿A partir de qué? Pues del análisis de toda la información documental, de todo el registro que va encontrando. Y después realiza una interpretación de toda esa información o de todos esos documentos y entonces escribe la historia. La historia no la hacemos los hombres por las cosas que hacemos. La historia la hace el historiador por la investigación documental que está ahí presente, ¿sí? Acerca del pasado. ¿Para qué nos interesa la historia en el presente? Pues para comprender nuestro presente, tratar de entender por qué pensamos como pensamos, por qué tenemos estas costumbres o estas tradiciones, por qué seguimos hablando de fantasmas, por qué seguimos hablando de religión, por qué seguimos marcando las diferencias de género entre hombre y mujer, qué antecedentes tenemos al respecto y para poder entender cómo se dan los cambios en la actualidad. Para eso sirve la historia al presente. Ahora, para el futuro, ¿cómo nos va a ayudar la historia en el futuro? Podemos prever un futuro, podemos anticiparnos a ese futuro, establecer ciertas condiciones que nos permitan modular un futuro a partir del conocimiento de la historia. Entonces vean que la historia tiene una gran importancia. Entre mejor conozcamos la historia, también vamos a tomar las decisiones más adecuadas o que mejor convengan a una población, a una ciudad, a un país, a un estado. Esas son algunas de las aplicaciones que puede tener la historia. La historia es realmente importante. Ahora, este cuadrito que tienen aquí, vamos a analizarlo, nos dice lo que es una prehistoria, pero vean cómo está separado. Eso quiere decir que es algo antes de que sea historia. Cuando tenemos una prehistoria, algo que todavía no es historia, y no me refiero a la edad histórica, no me refiero a la prehistoria como una edad, sino me refiero a la historia antes, o sea, lo anterior a la historia. Es decir, donde no hay registro o ese registro no es evidencia, pero que se transmite a través de la tradición oral. Seguimos hablando de dioses, seguimos hablando de muchos mitos, hablamos de vampiros, hablamos de hombres lobo, ¿sí? Hablamos de una serie de tradiciones, ajá,
que es la tradición oral, cómo se va pasando de generación en generación ciertos aspectos de la vida, pero no tenemos ese registro, por lo tanto no es historia. No hay una época en particular, simplemente cuando vamos viendo los registros y convertimos esos registros en una evidencia, entonces sí ya tenemos un acontecimiento histórico. Les voy a poner un par de ejemplos nada más. Cuando hablamos, por ejemplo, de Jesús de Nazaret,